¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. ¿Y tú? Muy buenos días, qué gusto saludarte, querido Gracias, Sergio. igualmente. ¿En Gracias, igualmente. cuarentena plena? En cuarentena plena, aquí estamos, pero bueno, Qué cosa, trabajando ¿verdad? y haciendo cosas. Sí, No hay pero de bueno, otra, Sergio. Oye, no hay pues de otra. muchas gracias por venir a esta plataforma. Yo sé que muchísima gente está muy emocionada de escucharte, especialmente yo, Muchas porque gracias. estamos en unos momentos sin precedente, ¿verdad? Sin duda, en todos sentidos, tanto en el país como a nivel mundial y lo que viene, yo creo que va a ser algo que habrá que estudiar con mucho cuidado y reflexionar con mucho cuidado cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar. Así es. Oye, pues Sergio, pues a ver, tú que eres un experto sobre la relación bilateral Estados Unidos-México, entiendes muy bien la estrategia, las implicaciones geopolíticas que la pandemia del coronavirus tiene para la región de América del Norte. Ayer vimos el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, que al parecer no dejó a mucha gente muy contenta, especialmente en el sector privado para las pequeñas y medianas empresas. Obviamente que se han tomado ciertas medidas y anunció ciertos apoyos que va a hacer el gobierno, pero parece que no van a ser suficientes. Estamos viendo en comparación, como tú bien sabes, en Estados Unidos, un paquete económico que se firmó en el Congreso y se aprobó en el Congreso de Estados Unidos de $2 trillones y que están pensando aprobar otro paquete de infraestructura para generar empleos en los próximos meses y años. Entonces, ¿tú cómo ves la relación? ¿Cómo ves cuáles van a ser las implicaciones para nuestra región? Y tú cómo ves la reacción que vaya a tener Estados Unidos con México y México con Estados Unidos al igual? Bueno, mira, primero que nada, yo creo que lo que creo que queda claro a todo mundo es que el mundo va a cambiar a raíz de esta pandemia. ¿Cómo vamos a llegar dentro de unos meses o dentro de unos años? Ciertamente no lo sabemos. Hay quien ha especulado sobre si la globalización terminará o no. Yo creo que no. En ese sentido, la relación de México con Estados Unidos tendrá que seguir siendo una relación basada en una relación de regiones, una relación de bloque comercial. El bloque comercial de América del Norte ahora más que nunca tiene que ser más redundante, tiene que ser reforzado. Y en ese sentido México ocupa un lugar privilegiado por su propia condición geográfica, como su condición de país manufacturero, para tomar parte de lo que China pueda dejar fuera o de lo que Estados Unidos pretenda que China quede fuera. El anuncio que se hizo ayer o el informe que hizo ayer el presidente López Obrador claramente contrasta, como tú mencionas, con los apoyos tanto de Canadá como de Estados Unidos. Y no tendríamos por qué compararlos, porque son países muy distintos, Estados Unidos y Canadá, con respecto a México. La capacidad de generar un programa contracíclico de 2 trillones o el equivalente para la economía mexicana sencillamente no está al alcance de nuestro país. Sin embargo, sí creo que hay una serie de medidas que eran necesarias anunciar, no de las magnitudes de estos $2 trillones, consecuentes con el hecho de que México es un país emergente. Ahora, bajo esta lógica, México se presenta frente a Estados Unidos en una situación, si es que salimos avantes con un sistema sanitario difícil, fragmentado, debilitado, nos vamos a presentar frente a Estados Unidos con la posibilidad, insisto, de con un liderazgo renovado, hacer un replanteamiento de la relación. Se ha hablado de diversificar la relación, ciertamente siempre es importante tener redundancia en nuestras relaciones internacionales, pero tampoco podemos perder de vista que nuestro gran socio y el gran motor de la economía Sí, mexicana claro. son los Estados Unidos. Y es gracias a Estados Unidos el que podamos exportar, el que hace que una buena parte del sector de la economía funcione. La economía mexicana dejó de estar petrolizada, es una economía que es más bien una economía basada en la manufactura. Consecuentemente, si la recuperación de Estados Unidos se da rápido, que a nosotros nos conviene, nosotros debemos de alinearnos a esa recuperación para que podamos revitalizar nuestro sector manufacturero, que genera una gran cantidad de empleos que si bien podrían estar mejor pagados, van mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, nos encuentra en una situación compleja porque ellos tendrán capacidad de recuperarse más rápidamente y nosotros tenemos que entender que las inversiones que se tienen que hacer en recuperación tienen que alinearse con la recuperación de América del Norte, lo cual implica apoyar a las pequeñas y medianas empresas que forman parte de una cadena productiva relacionada con Estados Unidos para recuperarnos más rápidamente. Oye, Sergio, yo estaba hablando con unos congresistas este fin de semana, con quien yo tuve
relación ya estrecha en los últimos 2 años. Y les estaba preguntando que qué iba a ocurrir si realmente se establece una pandemia masiva de contagios mucho más elevados de los que estamos viendo ahorita. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer presumió que México está justo por atrás, en segundo lugar o tercer lugar, por detrás de la India en números de casos registrados y de fallecimientos, yo creo que también eso es una falta de no tener pruebas, entonces no sabemos realmente el número real del número de contagiados que existe en México. Pero yo les pregunté a estos congresistas y a varios staffers de senadores estadounidenses que qué iba a pasar si realmente al lado con su socio económico primordial también para Estados Unidos, que es México, y México en Estados Unidos, qué iba a pasar en cuestiones de fronteras, si iban a cerrar la frontera, o sea, ¿cuál era el siguiente paso? Ok, Estados Unidos logra controlar hasta cierto punto el número de casos, el contagios, vuelve a reactivar su economía hasta cierto punto, entramos en una etapa de un poco más de normalización, si quieres, pero ¿qué va a ocurrir en México si en México no logran controlar y no llegan a esa estabilización que llega Estados Unidos? Porque también le llegó el brote a México más tarde. Entonces, me estaban diciendo que probablemente pueden dejar como está la frontera cerrada parcialmente y que no iban a dejar el tránsito de personas para evitar otra vez llegar a una fase, o sea, llegar a un reciclaje otra vez a fase 1 de importación de casos como lo vimos ahorita en China, que hubo por una importación de casos otra vez un surgimiento de contagiados en ese país. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees que realmente la movilidad, el tránsito libre de personas entre la región de América del Norte, ¿tú crees que eso va a impactar la relación o cómo lo ves tú? Porque también ya del lado mexicano hay ciertos estados que están haciendo un llamado para cerrar la frontera con Estados Unidos para no traer más casos en México. Entonces está un poco ahí complicado el discurso. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que el discurso de ambos países, de un discurso populista, nacionalista, aislacionista, yo creo que no es el discurso adecuado. Esta es una epidemia que afecta a todo el mundo y lo que nos debe de motivar es a trabajar de manera colaborativa, en una lógica global, en una lógica de solidaridad para resolver el problema conjuntamente. El problema de la epidemia no lo vamos a resolver simplemente cerrando la frontera. Este es un tema que en un momento se trató, te recordarás, después del 9/11 de las Torres Gemelas, en donde se cerró en parte la frontera para evitar que hubiese ingreso de terroristas del lado de México, cosa que nunca se probó y nunca ha ocurrido, que sí ocurrió, por cierto, por el lado canadiense. Y la realidad es que fue una medida que lo que trajo fueron, además de molestias en la frontera, problemas en el ámbito comercial, en el ámbito social de la región, en el ámbito cultural, en fin, y no se resolvió finalmente un problema que presumiblemente existía según el gobierno del presidente Bush. Creo que este es un buen ejemplo para evitar caer de nuevo en medidas aislacionistas y cerrar una frontera, ya sea nosotros hacia ellos o de ellos hacia nosotros, sino más bien buscar los medios para que podamos colaborar. Existe una estrategia que se llama NAPAPI, que son sus siglas en inglés. Es una estrategia que se diseñó desde hace tiempo para trabajar conjuntamente en el ámbito de las epidemias. En la Cumbre de Líderes de América del Norte de 2014, aquí en Toluca, uno de los acuerdos fue reforzar conjuntamente con Estados Unidos y con Canadá la cooperación en materia de trabajo ante epidemias. Esto implica colaborar en el diseño de políticas públicas, implica en la cooperación de carácter regulatorio, el poder hacer estudios clínicos o de pruebas clínicas en los diferentes países, incluía los temas de turismo médico, en fin, varios temas relacionados con el manejo de la salud pública. Es el momento de revitalizar esto, no es el momento de aislarnos, porque vamos a tener una epidemia en los próximos años, ¿cuándo? No sé, pero hay que estar preparados para ello. Qué interesante que mencionas esa cooperación, porque justo el Woodrow Wilson acaba de sacar un documento que lo escribió tanto Duncan Wood con Andrew, y estuvo Duncan Wood la semana pasada justamente hablando de ese tipo de mecanismo para colaborar ante una pandemia que ya existe en esta región. Pero, a ver, yo sigo con mucha preocupación, sinceramente, Sergio, porque, o sea, si las primeras potencias como Estados Unidos, Canadá y Europa y demás están enfrentando esta pandemia con más recursos y con más habilidad de pasar y aprobar apoyos económicos por parte del Estado,
Ya las Naciones Unidas salió a decir que pidiéndole a la comunidad internacional que inyecten 2.3 o 2.5 trillones de dólares para apoyar a las economías emergentes, a los países en desarrollo, porque esos son los que más van a sufrir de esta pandemia, por falta de recursos, porque la gente porque vive más cerca, porque la gente no necesariamente puede darse el lujo de quedarse en casa, porque muchos dependen del consumo, del comercio cotidiano de las personas. Si bien muchos están en cuarentena ahorita, hay muchas personas que todavía tienen que salir a trabajar para poder darle de comer a sus familias. Yo no sé en realidad cómo México va a salir adelante con esta pandemia. Yo no digo que lo vaya a hacer, pero a mí se me hizo que quedó un poco corto ayer las medidas y sinceramente a mí yo no veo una estrategia clara nacional por parte del gobierno mexicano en estos momentos, y creo que eso sí puede afectar a los mexicanos y a las mexicanas en un tema económico aparte del médico, ¿no? Que esto es el discurso que mucha gente ya está abordando, que aparte de la pandemia, el problema económico va a ser profundamente fuerte para las economías y las economías emergentes en específico. ¿Tú cómo crees que puede salir México adelante, más allá del tema de pandemia, de coronavirus? ¿Cómo va a salir adelante para fortalecer su economía? Porque ya las calificadoras, el sector privado, JP Morgan, Credit Suisse están previendo que va a crecer menos, bueno, más bien se va a contraer un 4% la economía mexicana. Mira, efectivamente hay escenarios varios de crecimiento entre -4, -6, -7%. En un momento de precios bajos de petróleo, no obstante que la economía no está petrolizada, con un problema estructural de baja inversión en México, que ya veníamos arrastrando de tiempo atrás, que se exacerbó frente a la inquietud que generó el comentario del presidente Trump, en su momento candidato, sobre cerrar el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA. En fin, entonces veníamos ya en una situación económica difícil. Ciertamente creo que el anuncio de ayer o el informe de ayer no es alentador en cuanto a poder generar mayor tranquilidad en los medios, en los mercados particularmente. El hecho de que tengamos el precio a 25 y fracción, el dólar 25 pesos, pues es claramente una señal de los mercados que no están satisfechos con el anuncio, con que no hay una certeza jurídica detrás de estos anuncios, no hay una preocupación explícita, sobre todo por aquellos que son los que menos tienen, aquellos que viven día a día, el sector de la construcción, el sector informal, en fin. Entonces, creo que México puede sufrir consecuencias muy delicadas, además del tema sanitario, por una pérdida de capacidad de demanda, es decir, que no tengamos capacidad de compra o de adquirir bienes, y esto va a contraer más la economía y va a generar un retraso en cuanto a la recuperación que pueda tener Estados Unidos frente a China, que va a ser entonces un gran proveedor de manufacturas para Estados Unidos, que nosotros deberíamos estar cumpliendo esa función. Los chinos han tenido una capacidad de recuperación prácticamente de 10 semanas. Si uno revisa los índices de recuperación de la economía china, están en la zona de Wuhan, están al orden del 70-75% en una buena parte de los sectores manufactureros, tecnológicos, de investigación, en fin, y seguramente estarán al 100% pronto. Claro, en la medida en que se retrasen los países más industrializados, entre ellos Estados Unidos y Canadá, eso va a retrasar la posibilidad de que China se pueda recuperar al 100%, porque no va a tener en dónde colocar sus mercancías. Pero si nosotros no logramos llenar ese vacío que se está generando porque tenemos este retraso, pues lo único que vamos a hacer es salirnos de la jugada regional y Estados Unidos buscará redundancia en otro lado. Claramente la posición del gobierno americano, y ya lo había insistido Navarro, se lo había insistido a Trump, de traer la manufactura estratégica de armas y de temas y de salud, de vacunas, en fin, pues va a ser un fantasma que va a estar ahí en Estados Unidos. Si Trump llegase a ser reelecto, seguramente insistiría en que ese tipo de manufactura se concentre en Estados Unidos, no en la región, sino en Estados Unidos, y México perdería una oportunidad. Entonces, creo que no es nada más un tema de carácter interno, doméstico, sino es un tema que nos va a pegar en el ámbito internacional y que lamentablemente, pues no creo que se esté viendo esto con la amplitud. Y por eso, cuando hablamos tú y yo sobre qué título darle a esta charla, yo te comentaba el tema de la geopolítica, porque no podemos seguir
seguir viviendo como pretendemos vernos en estos últimos par de años, en un país aislado o cuando mucho con una relación con Estados Unidos. No, todo responde a lo que pasa en diferentes partes del mundo y literalmente lo que le pase a Siria hoy le va a impactar finalmente a Estados Unidos y nos puede impactar a nosotros indirectamente o incluso directamente. Completamente. Que también esa es parte de, digo, y no es por nada más criticar, pero yo creo que esa parte de la 4T, la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, su estrategia de política exterior de decir, bueno, nos vamos a pegar al 100% al artículo 89 de la Constitución y la política exterior va a ser la política interior, y desentenderse del papel que México tiene y cómo se posiciona en una comunidad internacional donde es una economía integrada, un país líder en realidad en el sexenio pasado creo que lo fue en gran parte. Creo que ahí es a donde no logra entender este gobierno que México no se puede desentender de su rol porque somos parte de la comunidad internacional y lo que pasa, como tú bien dijiste, en Siria y lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en China definitivamente nos impacta a nosotros, ¿no? Entonces creo que aparte que las grandes crisis que le han llegado a México en este último año, creo que han sido del exterior, ¿no? Y ahorita con esta pandemia vemos que no respeta fronteras, vemos que no respeta no gobiernos y tal, o sea, esto afecta de manera conjunta a todo el sistema internacional. Pero Sergio, te quería preguntar dos cosas porque me mandaron preguntas para hacerte. La primera es, ¿qué opinas de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos? ¿Tú cómo ves que vaya a cambiar el escenario si gana Trump o posiblemente si gana un demócrata que es casi seguro que va a ser Joe Biden en estos momentos? Sé que se han pospuesto muchas fechas de primarias en ciertos estados por el mismo tema de coronavirus en Estados Unidos. La convención demócrata que estaba agendada para mediados de julio ya se pasó también para agosto a una semana antes de la republicana. Entonces, ¿tú cómo ves el sistema de elecciones en Estados Unidos? Porque creo que también entra en una época sin precedente. Nunca se han cancelado o pospuesto porque constitucionalmente pues tiene que entrar tanto el nuevo Congreso como el presidente en enero del próximo año. Entonces, ¿tú cómo ves este proceso de elecciones en Estados Unidos? Mira, sin duda va a ser quizá la elección más importante de los últimos 40 o 50 años. Ya se ha dicho que la elección pasada de Trump fue la más importante. Yo creo que esta va a ser todavía más importante precisamente por los estragos que vamos a sufrir a raíz de la epidemia. Porque el planteamiento que nos deja la epidemia es cómo queremos que sea el mundo del futuro. Si queremos que sea un mundo globalizado, un mundo cooperador, un mundo en donde hay una solidaridad, en donde resolvamos conjuntamente los problemas que nos aquejan a toda la humanidad, esencialmente cambio climático, por ejemplo, tenemos que tener un diseño de política multilateral, un diseño de organismos que habrá que revisar en su operación. Y si esto es cierto, Donald Trump no es la persona indicada para que en la Casa Blanca se pueda impulsar una agenda de estas. Muy por el contrario. En ese sentido, cualquier candidato demócrata, muy particularmente el vicepresidente o ex vicepresidente Biden, por supuesto que reúne las condiciones para poder impulsar un cambio en cómo queremos que el mundo sea. Si queremos tener un capitalismo, en el caso de los países que hemos adoptado este sistema económico, un capitalismo con un rostro más humano, más solidario, pues tampoco es Donald Trump la persona que representa los intereses para lograr esto. Biden tiene más una posibilidad de cambio en su agenda en este sentido de lo que tiene Donald Trump. Por otro lado, si queremos reducir la posibilidad de que las extravagancias y las ocurrencias de nuestro presidente tengan un dique en Estados Unidos, probablemente Donald Trump es la persona indicada, porque sí, yo creo que ciertamente hay un miedo por parte del gobierno mexicano, de la persona que dirige el gobierno mexicano frente a Donald Trump, y es lo que ha permitido hasta ahorita que el fondo de los cambios en México lleguen o llegarán a un límite para evitar que México se deteriore más allá de lo que pueda permitirse en el ámbito de la relación entre los dos países. Entonces, va a ser una contienda en el ámbito mexicano muy interesante. México seguramente, para tristeza nuestra, será de alguna manera otra vez una piñata electoral, en la medida en que nosotros no resolvamos problemas básicos de seguridad, problemas de drogas, problemas de migración, que tampoco se ve que vayan en la dirección correcta. Y esto pues le dará un estímulo a la campaña de Donald Trump para poderse apuntalar. Si bien ha subido en los últimos días en sus preferencias electorales. Impresionante, ¿no?
Sí. Espero que sean simplemente un asunto pasajero. He hablado con mis amigos americanos, claro, muy demócratas ellos, y lo critican muy vehementemente por el mal manejo que ha tenido de esta crisis, pero más que yo creo que no es un tema realmente racional en la percepción de la gente. Yo creo que está buscando a una figura paterna, una figura de liderazgo con la cual se puedan relacionar, como el caso de Reino Unido con la reina Isabel, por ejemplo, el día de ayer, con un mensaje que me parece espléndido. Sí. En este caso, pues están buscando a alguien que los lidere en una situación tan compleja. Y bueno, pues cae en este caso con el hecho de que las percepciones del presidente Trump suben. No creo que sea lo suficiente para que en un momento dado pueda tener una gran mayoría y abrumadoramente ganar. Sergio, Y ¿no mucho crees va a que depender. puede, perdón por interrumpirte, ¿no crees que se puede repetir el resultado que vimos en el 2016 de que los demócratas vuelvan a ganar el voto popular y pierdan el colegio electoral? Es posible, y yo creo que la elección que tuvieron el Partido Demócrata de no cuidar con cierto nivel de Exacto. detalle ciertos estados, ciertos condados, ciertos distritos electorales, pues me parece que no puede repetirse. Y creo que pues en este caso saben cuáles son sus puntos débiles, saben que hay que ir a Michigan, saben que hay que ir a Exacto. Wisconsin, que hay que ir a Pensilvania, y esos son estados que tendrán que cuidar con mucho detenimiento, con mucha profundidad, para evitar que se revierta o que tengan algo parecido a lo que pasó hace 4 años. Yo creo que Biden es sin duda el candidato. Yo creo que Bernie Sí, yo Sanders también. simplemente Sí, yo también. está Es extendiendo que el se caballo hablaba un poco por que ahí. tal vez podía ser Andrew Cuomo porque ha salido como estos liderazgos más fuertes en esta pandemia, una de las voces más fidedignas que está basada en la Sin duda. ciencia, en datos, que le da cierta certidumbre a todo el tema de la pandemia, porque luego tienes a Trump hablando de cloroquina y de todos estos, no, o sea, como que empieza a hablar sin realmente tener los datos y las cifras cuando habla. Entonces creo que muchos están diciendo, bueno, Andrew Cuomo puede ser, pero ya dijo Cuomo que no se va a lanzar. Entonces, evidentemente, creo que ya para la cantidad de delegados que tiene Biden y todos los endorsements y toda la gente que lo tiene apoyando, yo creo que también va a ser el candidato ahora. Sí, yo creo que la gran pregunta que tiene que hacerse el Partido Demócrata es cuál es el candidato, no solamente que les permite sin estridencias lograr pues estimular a los votantes, como podría haber sido Elizabeth Warren o Bernie Sanders, que son Ajá. bastante estridentes dentro de la corriente moderada de los demócratas, sino realmente un candidato que entusiasme, como sí lo fue lo que sí fue Obama. Y Biden no es un candidato que entusiasme, es un candidato, es un político chapado a la antigua, sin duda respetable, inteligente, súper preparado, ¿sí? Pero no es una persona que entusiasma al votante estadounidense. Y como probablemente sí lo es. Tuve Sí. oportunidad bueno, he tenido 2 veces ¿Ahí que lo ver conoces, conferencias. Sergio? No lo conozco, pero en Ah, sus conferencias de prensa recientemente, ahora a raíz de esto, es un sí. comunicador fantástico, es un Fantástico. cuate, o sea, realmente es Fantástico. excepcional. Y bueno, pues es una pena que no se Y lanzara, aparte pero te bueno, inspira mucha confianza, ¿no? O sea, como que sí, sí le crees, es una persona como con los pies muy, o sea, muy aterrizado en una época donde eso es lo que quieres también. Ante tanta incertidumbre, quieres a alguien que te dé y te inspire cierta seguridad. Yo la verdad no creo que vaya a salir como. El otro argumento de Biden es, ok, tal vez no va a entusiasmar, pero sí puede lograr ganar en los estados claves, ¿no? O sea, dado el apoyo que tiene en ciertos sectores de la población estadounidense, parece que sí puede ganar estados claves, estos swing states que son los que realmente marcan quién gana el colegio electoral. Ahora, no por nada, también Trump, si lo has escuchado en sus conferencias de prensa, todo el día está diciendo que le va a mandar ventiladores a Michigan, a Michigan, a Michigan. O sea, también él trae en mente, no, bueno, claro. obviamente, el tema electoral de permanecer y sostener esos votos en los estados claves. Entonces, y también digo, yo sé que Cuomo había pedido 30,000 ventiladores, pero tampoco le ha mandado mucho a Nueva York. Entonces también ahí hay una estrategia, ¿no? Un poco, pues muy fea detrás, y bueno, política realmente, ¿no? O sea, Sí, 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 claro. detrás de esta pandemia, que eso también hay que decirlo. Y ya para finalizar, porque no te quiero quitar mucho tiempo, Sergio, la otra era, ¿tú crees que sí vaya a entrar en vigor el 1 de junio el TEMEC? Porque se había hablado que tal vez no entraba en vigor por el tema del coronavirus y cómo podría eso afectar. Yo sé que se queda el Telecán como está, o sea, no es que nos quedaríamos así sin nada, pero ¿tú sí crees que sigue en marcha el TEMEC para el 1 de junio? Mira, nada más déjame hacer un comentario anterior a lo que tú decías de que Sí, Biden es el que porfa. podría ganar los votos en estos swing states. Es cierto, sí y solo sí,
la gente sale a votar. Bueno, eso sí, Y también. una cosa es que le preguntes a la gente su preferencia y te diga, no, bueno, yo prefiero a Biden. Y la otra es, oiga, ¿usted saldría a votar el martes 3 de noviembre? Esa Sí. es la gran pregunta. Y ahí es donde puede Tienes definir. toda la razón. Y también Ahora, creo que eso le faltó mucho a Bernie Sanders, porque Bernie Sanders también entusiasmaba muchísimo. Pero para sacar a los votos latinos, para sacar a la comunidad afroamericana, o sea, para sacar a estas minorías que son las que van a marcar en gran parte la diferencia, es muy difícil a que salgan a votar. Y en específico los jóvenes. O sea, eso es lo que dijo Bernie Sanders durante toda su campaña fue, la verdad es que sí tengo mucho apoyo con la gente joven, pero no salen a votar. Entonces, completamente coincido contigo. mira, sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, yo creo que naturalmente a México le interesa y le conviene que se eche a andar lo antes posible. Sin embargo, si no se echa a andar, me parece que tampoco es un asunto tan crítico para el país. Como tú mencionas claramente, tenemos una red de seguridad que es el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que además es el TEMEC es una mejora cualitativa de cierto nivel de detalle, pero no cambia sustancialmente las reglas del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Entonces, operaría el comercio como viene operando actualmente. La pregunta más bien es si nuestra capacidad de manufactura en México y Estados Unidos tendrán los insumos necesarios para que a partir del 1 de junio, echándose a andar el Tratado de Libre Comercio, podamos efectivamente hacer válidas los cambios que implica el Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, que nos podamos esperar unos meses más, 3 meses más, en fin, me parece que no afectaría. Ahora, yo creo que el gran tema en la relación entre México y Estados Unidos no es nada más el tema comercial, como nos gusta a los mexicanos enfocarlo, y como les gusta a los americanos enfocar el tema de migración, seguridad y drogas. Son los temas en donde los dos países se sienten cómodos y lamentablemente en estos últimos 2 años, nosotros mismos, me refiero al gobierno mexicano, nos hemos limitado a eso. Hay muchos otros temas que México debe de explotar para su propio beneficio, obviamente con un beneficio mutuo con los Estados Unidos, pero en donde el principal ganador en esto es nuestro país. Y que tiene que ver con lo que mencionabas anteriormente del trabajo de Rodman y de Wood, en el sentido de aprovechar esta crisis de salud como un pretexto para mejorar nuestra cooperación en el ámbito regulatorio, no nada más en el tema de salud, en el ámbito más general, el poder apoyarnos con el turismo médico como una posibilidad de desarrollo en la frontera, con una lógica en la frontera, de ver a la frontera como el gran reto para mejorar la calidad de vida de la zona. Y ese es el gran tema. Lo hemos limitado al tema comercial, al tema de seguridad. No, hay que mejorar la calidad de vida de la frontera. Hemos insistido muchísimo, en su momento pues me tocó conducir esto, de los intercambios estudiantiles, del trabajo en conjunto en materia de ciencia y tecnología. Bueno, aunque haya un gran rechazo implícito y explícito por parte de nuestros gobiernos hacia la ciencia y la tecnología, pues es gracias a la ciencia y la tecnología que vamos a poder salir de esta, porque vamos a poder desarrollar las vacunas, aunque estén un poco lejas, o las pruebas médicas de diagnóstico de corto plazo. Bueno, pues gracias a la ciencia y la tecnología que vamos a salir adelante. Pues tiene todo el sentido para México el reforzar esta como una prioridad dentro de la política de relaciones exteriores. Por eso cuando mencionaba yo el tema de un renovado liderazgo, es decir, si mantenemos lo que hemos venido viendo en estos últimos 2 años, de una política reactiva frente a los reclamos migratorios, frente a los reclamos de drogas y de seguridad, y ponemos como única ficha para negociar el Tratado de Libre Comercio, pues estamos reduciendo una relación que es absolutamente fantástica en temas en donde además los resultados son previsibles. Tenemos que abrirnos, buscar aliados en los Estados Unidos, como son los gobiernos locales, estatales. Exactamente. Y esto lo logras con proyectos como los que acabo de mencionar. A ellos legalmente no les corresponde el tema migratorio, ni de seguridad, ni de drogas. A ellos sí les corresponde el tema de los intercambios estudiantiles, el tema de la infraestructura, el tema de la energía. Es ese tipo de temas en donde México tiene experiencia y puede ofrecer cosas distintas a favor del lado mexicano. Fíjate que yo estoy completamente de acuerdo contigo, Sergio. O sea, digo, en ciertas plataformas, en medios de comunicación en los que he participado, siempre digo, o sea, no hay que limitar todo el discurso bilateral entre Estados Unidos y México al gobierno federal de Estados Unidos y el gobierno federal mexicano, porque en realidad hay muchísimos actores locales, estatales, en Estados Unidos que traen otro discurso y que sí traen otros temas y que tienen el interés de poder apoyar
a México. Esto obviamente cuando Trump traía todo el discurso del muro y que los mexicanos son lo peor y que los migrantes no deben de entrar y demás. Y yo creo que eso va a acabar siendo un tema ahorita con el tema electoral otra vez, Sergio. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que hay muchísimos otros temas que se pueden explorar, que también, como tú dices, es de beneficio para el gobierno mexicano al igual. Claro. Y también que ya no nos estén imponiendo de manera unilateral toda la estrategia bilateral. Perdóname, pero esa es la manera en que se ha dado. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la política exterior de México está basada en la política interior, va a hacer la política exterior. Entonces, realmente no existe una política exterior como tal. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Sergio, muchísimas gracias por habernos compartido. ¿Dónde te pueden seguir? ¿En Twitter? ¿Cuál es tu cuenta? Es @sm_alcocer. Ok, y aquí ya tienen tu Instagram, así que síganlo. Sergio, te agradezco enorme tu tiempo. Gracias, Lila, qué gusto, un placer. Todo tu punto de vista. Gracias por todo, Gracias a ti. Gracias, un abrazo. Cuídate, por favor. Gracias, igual. Que te vaya muy bien. Órale, gracias, Sergio. Bye.